algo básico que es uno básico en el sentido de que es de las cosas que nos tenemos que saber bien, de las cosas que tenemos que entender bien, amén, que es el camino crucificado. El camino crucificado, en estas lecciones vamos a ver qué significa, qué es el camino. En esta mañana nuestro tema se llama Mi vocación. Después estaremos viendo Jesús el camino crucificado, creados con un propósito, características de la carrera, el camino del hombre, el camino con C mayúscula y todo lo que corresponde al camino. Entonces vamos a estar viendo estas lecciones y vamos a estar hablando de esto. Entonces vamos en esta mañana a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de San Juan capítulo 14 en el versículo 6. Felicitamos a nuestros hermanos. Gracias por hacer el esfuerzo. Amén. No, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6, es una porción conocida para nosotros. Entonces vamos a Juan 14, 6. Juan 14, 6. ¿Lo tienen? Dicen esta mañana la palabra del Señor. Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Amén? Entonces, en esta mañana, en nuestro estudio del camino crucificado, nosotros vamos a tener nuestra base en esta escritura. Comenzamos aquí. Amén. Comenzamos aquí diciendo que el Señor es el camino, amén. El Señor es el camino, dice la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la Escritura es clara cuando nos dice que hay un camino. Si nosotros queremos ir al Padre, amén, si nosotros queremos ir al Padre, nosotros necesitamos tomar el camino correcto, amén. Vamos a la palabra de Dios en Proverbios 14. Proverbios 14, 12. ¿Sí, hermanos? Entonces, si nosotros queremos estar en la casa de nuestro Padre, ¿qué es lo que nos está diciendo en Juan 14? Muchas moradas hay, donde yo estoy, quiero que también ustedes estén. Y el Señor Jesús dice, entonces, yo soy el camino al Padre. Amén. Entonces, dice la Escritura, dice aquí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Amén. Entonces dice, hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, hay diferentes tipos de caminos y en un momento dado al ser humano le puede parecer derecho el camino que tomó, ¿sí? Pero dice, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, hay un dicho ahí, ¿verdad?, que dice que todos los caminos nos llevan, ¿qué? A Roma. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Si nosotros queremos llegar a la casa de nuestro Padre, tenemos que tomar el camino correcto. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros queremos ir a algún destino, queremos ir a algún lugar, ¿verdad? Si somos cuidadosos, ¿verdad?, vemos el camino más derecho, el mejor camino para llegar allá, ¿verdad? Si nosotros queremos viajar dentro de la ciudad, ¿verdad?, tenemos que ver cuál es el camino que nos lleva directamente a ese lugar y no ir a dar vuelta, ¿no? Eso a veces nos pasa en la semana, ¿verdad?, cuando queremos ir al trabajo, a la escuela o más que nada a un lugar nuevo. Si no sabemos, ¿verdad?, vamos a rodear más, nos vamos a perder en el camino. Pero gracias a Dios que ahora ya hay mucha ayuda, ¿verdad?, y que usted pone la dirección en su celular y le dice, váyase por aquí, y uno llega allá, ¿verdad? Y nos ahorra mucho tiempo, mucha distancia, nos ahorra andar perdidos. Entonces, eso nos habla de, ¿verdad?, que
tenemos las herramientas para tomar el camino correcto. Amén. Entonces, en nuestro caminar espiritual, hermanos, es más delicado. En nuestro camino espiritual es más el interés, la preocupación, la prudencia con que tenemos que escoger, porque de eso depende que nosotros podamos regresar con nuestro Padre Celestial. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo puedo yo tener la seguridad de regresar con mi Padre? Tomando el camino correcto. Amén. Que es Jesucristo. Amén. Que es Jesucristo. Entonces, en esta mañana, la lección que tenemos se llama Mi vocación. Sí, mi vocación. Y vamos a Romanos 8, 29 y 30. Gracias, Jesús. No sé, hermano Pepe, si me pudiera poner a lo mejor como un poquito más grave la voz, porque siento que no me oyen muy agudo, ¿no? Y yo así como que siento que les voy a estar molestando. Gracias. Así como que les está muy agudo, a lo mejor así es mi voz, pero disfrácenmela. Póngame una voz bonita. Es que sí, a veces cuando es muy aguda la voz, ya de rato molesta, ¿verdad? Entonces, bueno, Romanos 8:29, sí, vamos a leer aquí. Ese es el texto de nuestra primera lección, hermanos. Entonces, en esta mañana estamos viendo el camino crucificado. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nuestra lección de esta mañana es mi vocación. ¿Sí? ¿Cuál es mi vocación? Romanos 8, vamos a leerlo. Dice Romanos 8, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. O sea, aquí encontramos, dice que antes nos conoció. Sí, dice, porque a los que antes conoció, eso no le llena de gozo, ¿verdad? Dice que Él nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Del vientre de nuestra madre. Él nos conoce, ¿por qué? Porque estuvimos en cuerpo y alma, dice la Escritura, ¿verdad? Como piedras de fuego estuvimos en el santo monte de Dios. Isaías nos dice, fuimos arrancados de la roca, amén. Fuimos arrancados, entonces dice ahí, porque Él nos conoció antes, amén, y nos predestinó. Y conocemos que esa palabra predestinar es poner un límite, poner un cerco. ¿Sí, hermanos? Poner un cerco, poner un límite, poner una valla alrededor. Dice entonces, Él nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos entonces cercados, hermanos? ¿Para qué fuimos ahí, dice, hechos conforme? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, fuimos cercados, por eso estamos aquí. Amén. Por eso conocemos en la Escritura, ¿verdad? Que nosotros fuimos cercados, porque allá en la eternidad nosotros hicimos una elección. Allá nosotros estando con el Señor, eso nos lo dice en Ezequiel 28, ¿verdad? Cuando dice que Lucifer se movía entre piedras de fuego, amén. Él se movía, él se corrompió. Y él entonces, estando ahí, hizo contrataciones, hizo ofrecimiento a las almas de los seres, a las almas que estaban ahí, ¿verdad? Y entonces dice, muchos escogieron por él, mas otros, ¿verdad?, escogieron por el Señor Jesucristo. Entonces dice, ¿a quién predestinó? ¿A quién les puso un cerco? A aquellos que estuvieron y hicieron una elección desde la eternidad. Amén. Entonces dice, a eso los predestinó, a eso los cercó, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, amén, y Él sea hermano entre
entre muchos, ¿sí? Ahora, aquí en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y aquí vamos a ver, por favor, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver varias palabras, en algunas podemos entender que son sinónimos, significado, pero encontramos en esta mañana, en esta lección, varias palabras que es visión, misión, vocación y llamado. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a hablar primeramente en esta mañana de nuestra vocación, que es nuestra lección, mi vocación. ¿Sí, hermanos? Vamos a ir entonces a Efesios. Sí, vamos a leer en Efesios 2. Vamos a ir ahí. Sí, Efesios 2, 10. Vamos a hablar primeramente de la vocación. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellos. Entonces, el Señor, hermanos, desde nuestro nacimiento, amén, desde que estuvimos, hermanos, en los lomos de Dios, estuvimos en el santo monte de Dios, Él nos preparó ¿para qué? Para buenas obras y para que anduviésemos en ellas, amén. Entonces dice aquí la escritura, el Señor de antemano nos preparó ¿para qué? Para que tengamos y hagamos buenas obras, amén. Entonces aquí vamos a encontrar la palabra vocación. La palabra vocación, hermanos, significa esa inclinación que nosotros tenemos ante alguna profesión, ¿sí? Entonces, vocación es la inclinación de una persona hacia una profesión. ¿Sí, hermanos? Aquí tenemos varias palabras, pero comencemos con vocación. ¿Sí? Entonces, es la inclinación ¿a qué? De una persona hacia una profesión. Ahora, hablando de profesión, ahorita vamos a hablar de lo secular, ¿verdad? Para que podamos tener un ejemplo después en lo espiritual. Cada uno de nosotros como personas, ¿verdad? Tiene una vocación, tiene una inclinación a realizar alguna profesión, algún oficio, alguna cosa. Entre nosotros hay maestros, ¿verdad? Hay ingenieros, hay arquitectos, hay alguien que tiene una ingeniería en computación, ¿sí me explico? Hay gente que se dedica a los oficios, ¿verdad? Y es buen herrero, es buen carpintero. Estamos hablando de una vocación, algo que le gusta hacer, algo con lo que dentro de su corazón le llena realizar. ¿Sí, hermanos? Cada persona nace con ese deseo de hacer algo. Sí, a veces, ¿verdad? Por familia, ¿verdad? Se pasa el trabajo del padre al hijo. Pero en un momento dado hay uno de los hijos que dice, pues a mí no me gusta la carrera que estudiaste, a mí me llama a hacer esta otra carrera o me gusta hacer tal oficio, ¿verdad? Y en esta cuestión de la vocación, hermanos, ¿verdad? Es esa inclinación que nos lleva a hacer algo y que nos hace sentirnos realizados. Que cuando nosotros hacemos eso nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de satisfacción. Una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, cuando el hermano nos ha hablado de la rueda, por ejemplo, en cuestión de la visión, nos habló acerca del tema de la visión, nos hablaba del aspecto, ¿verdad? De ese lado de nosotros, de cuidar nuestro cuerpo, pero también de ocupar el lugar. ¿Se acuerdan? Vimos y decía que no vamos a estar contentos o felices hasta que cumplamos nuestra vocación. Hasta que no hagamos esa tarea para lo cual nosotros nacimos, ¿verdad? Hablando de lo secular.
Sí, hermanos, hay gente que, por ejemplo, está dando clases en una escuela, pero no se siente a gusto ahí. Cada mañana que se levanta, ¿verdad? Es una carga, es una aflicción, porque no se siente a gusto, no está haciendo lo que le gusta. Pero cuando esa persona, hermanos, cuando hay una persona que encuentra su vocación, se siente contento. Sí se cansa, ¿verdad? Sí se cansa, pero el desafío de construir, hacer un plano, dice, no importa que me desvele, eso a mí me gusta, ¿verdad? O los que están, por ejemplo, en medicina, enfermeras o médicos, dice, o sea, no importa que me desvele, me trae satisfacción cuidar a mis enfermos, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, la vocación es aquella intención de nuestro corazón que cuando la descubrimos y la realizamos, nos trae una satisfacción temporal y aquí terrenal. ¿Sí, hermanos? Pero hay una vocación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y esa vocación en nosotros, ¿verdad? Lo encontramos en Efesios también, en Efesios 4:11. ¿Sí, hermanos? Esa vocación es también esa inclinación con la cual nosotros nacimos para realizar algo, algún ministerio, algún trabajo, algún servicio, pero en el Señor. ¿Está bien? ¿Lo tienen en el 11? Dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros doctores, ¿sí? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Entonces, aparte de nuestra carrera, ¿verdad? Secular, Dios nos ha dado una vocación. Nos ha dado un ministerio y nos ha dado servicio, pero ahí también en la vocación vamos a encontrar que esta palabra vocación está unido a la siguiente palabra que es llamado. ¿Sí? Si ustedes buscan en un diccionario, la palabra vocación significa llamado. ¿Sí? Pero ¿por qué lo separé? Porque una cosa es realizar una tarea y otra cosa es sentir un llamado. Por eso hice la separación, aunque vocación significa llamado. Y ahorita lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, y ahí pudiéramos poner, ¿verdad? Diáconos, levitas, ¿sí? Maestros de escuela dominical, ahí podemos entrar todos aquellos que servimos en la iglesia, aquellos que el Señor ha puesto una carga en nosotros, ¿para qué? Para servir en el cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermanos? Dios te dio en tu corazón, te puso una inclinación a que algo secular, pero también te dio una inclinación para realizar un servicio. ¿Sí, hermanos? Y con esa vocación con la que nacimos, ¿verdad? Dios nos dio herramientas, nos dio talento, nos dio los recursos, ¿para qué? Para cumplir esa vocación, ¿sí? Aquí tenemos maestras de escuela dominical, por ejemplo, ¿verdad? Que allá afuera no son maestras seculares, ¿verdad? Se dedican a otra cosa, pero que en Dios encontraron, ¿verdad? Que ese deseo, ese fuego interno, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios a los pequeños. Y encontramos entonces nuestra vocación en el lado espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una vocación, algo que Dios nos llamó a ¿qué? A hacer. Amén. Y muchas veces, hermanos, lo que nosotros tenemos como vocación allá afuera nos ayuda en realizar mejor la tarea en el servicio al Señor. ¿Sí? En algunas veces es cosa distinta, pero casi estoy segura que la mayoría de las veces lo que hemos aprendido secularmente, ¿verdad? Nos viene a reforzar, nos viene a capacitar para qué, para hacer nuestra vocación espiritual. Y estamos hablando de ministerios, pero hay una vocación más grande a la que el Señor nos ha dado. Amén. Sí, hermanos, estamos bien hasta ahí, no los estoy enredando. Ok, entonces vocación viene de qué? Vocación significa llamado. Ahora, para
no ir más adelante sin ver las otras palabras. ¿Qué es una misión? La misión es una acción, misión es cuando hay una acción de enviar. Entonces todos nosotros, aparte de una vocación y de un llamado, tenemos una misión. Hemos sido enviados, ¿sí, hermanos? Misión significa también una cosa encomendada a alguien, ¿sí? Aparte, entonces, el Señor nos ha dado una misión a cada uno de nosotros, nos ha encomendado algo. ¿Qué nos ha encomendado el Señor? Mateo 28, ¿verdad? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, esa es nuestra misión. Si lo decimos en palabras de la Iglesia de Mexicana, el Evangelio de Cristo, el Señor nos ha llamado a dar a conocer su santo nombre. Amén, para salvación de la gente, amén, y para crecimiento de la gente. Amén, entonces tenemos una misión también. Tenemos una vocación, tenemos un llamado, tenemos una misión, pero también tenemos que tener una visión. ¿Sí, hermanos? Y sí se dieron cuenta de la diferencia que hice. Tenemos una misión, pero a veces no tenemos visión. ¿Sí, hermanos? Ya tenemos la misión, ya tenemos la vocación, tenemos el llamado. A lo mejor no hemos escuchado el llamado, pero el Señor nos ha hecho el llamado, ¿sí? Pero nos hace falta asegurarnos de que tengamos la visión, ¿sí? Entonces parecen palabras a veces igual que van en conjunto, pero podemos no tener la visión. La visión es la percepción de las cosas por medio de la vista. Eso es lo que significa visión en un significado simple, ¿sí? Visión es la percepción de las cosas por medio de la vista, ¿sí? Ustedes saben de la importancia que tiene, ¿verdad?, nuestro sentido de la vista, ¿verdad que sí? A veces no nos damos cuenta de lo importante que es poder ver, porque vemos, ¿verdad? Sí, a lo mejor alguno de nuestros hermanos que tiene algún padecimiento de sus ojos, bueno, ya se da cuenta de lo difícil que es no poder ver bien. Hace tiempo que me operaron a mí del ojo, ¿verdad? Y que yo tuve que tuve que tener el ojo parchado toda una semana. Qué difícil es poder ver así, ¿verdad? Choca uno con las cosas, uno no ve, no ve lo que hay a su alrededor con claridad, es difícil, ¿verdad? Entonces, espiritualmente también, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver, a tener nuestro sentido de la vista bien sano, ¿sí, hermanos? Bien sano de tal manera que podamos ver, no solamente nosotros vemos con nuestros ojos lo que está delante de nosotros. Algunos vemos más allá de lo que está a unos metros, pero, hermanos, nosotros necesitamos el sentido de nuestra vista espiritual para poder ver las cosas espirituales. Nosotros en nuestro esquema que tenemos de la triple naturaleza, sabemos que tenemos en el sentido de la vista, tenemos en el cuerpo el ojo, ¿verdad? Con esto que vemos las cosas terrenas. Tenemos el sentido de la vista en el alma, que es la imaginación. Pero en el sentido de la vista, en el espíritu es la fe. Amén. Y cuando nosotros hablamos aquí de visión, estamos hablando en el lado espiritual. Aunque yo les di en el principio un significado, ¿verdad?, de visión, de la vista, que es percepción de las cosas por medio de los ojos, ¿verdad?, de la vista. Entonces nos da a entender que nosotros necesitamos tener la visión espiritual para percibir las cosas espirituales. Amén. Nosotros necesitamos la vista en el lado espiritual. Amén. Porque este simple ver a nuestro alrededor, ¿verdad?, no nos va a llevar, como leíamos hace un momento, ¿verdad?, no nos va a llevar al Padre. Porque estamos viendo simplemente con nuestros ojos naturales las cosas terrenas. Necesitamos desarrollar la visión espiritual para ver más allá de todas las cosas. Amén. Entonces, nosotros necesitamos ver estas palabras, ¿verdad? Vocación, decía, significa llamado.
Misión significa, ¿verdad?, aquello que se nos ha sido encomendado, que es el predicar el evangelio, pero necesitamos también tener una visión. Aquí nosotros vamos a empezar a ver el camino crucificado. Y es aquí donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que entender que la vocación el Señor no la dio. El llamado, Él hace el llamado, amén. Pero que a mí me toca orar porque el Señor me dé la visión, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que vuestros ojos del entendimiento sean, ¿qué?, abiertos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice la Escritura, amén. ¿Para qué? Para que podamos ver. Y qué importante, hermanos, es que nosotros podamos en este cuadernillo orar por nuestros ojos espirituales. Hace un tiempo, cuando tuvimos otro estudio, estuvimos orando por nuestro corazón, ¿se acuerdan? Oramos por nuestro corazón, Señor, cambia nuestro corazón. Estábamos hablando del tema del corazón. Ahora en este tiempo vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que nosotros podamos percibir las cosas espirituales, para que nosotros podamos, hermanos, ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, amén, y podamos entonces ir hacia allá. Dice Jesús, yo soy el camino es Jesús, la manera de acercarse al Padre es a través de la sangre del Señor Jesucristo, amén, que murió en la cruz del Calvario y que murió ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, pero hay todo un camino de crecimiento, amén, que está representado por el tabernáculo de Moisés y que nosotros tenemos que ver, tenemos que entender para caminar en cada una de esas experiencias, amén. Cada una de esas experiencias tenemos que nosotros caminar en el Señor. Entonces, ¿está claro estas palabras, hermano? Ok. Entonces hablábamos aquí, estábamos en Efesios 4, ¿qué? 11 leímos, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, dice, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros doctores. Dice, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí estamos hablando ¿de qué? De la vocación, ¿sí? Estamos hablando, regresamos a la palabra vocación, estamos hablando de la vocación, esa inclinación que el Señor nos dio para que nosotros sintiéramos ese deseo de servir en esa área, amén. Ahora dice aquí, para la perfección de los santos. ¿Para qué Dios nos dio una vocación? ¿Para qué Dios nos dio un talento? ¿Para qué Dios nos dio las herramientas? Para la perfección de los santos. ¿A qué le ha llamado a usted el Señor? ¿Qué vocación le ha dado a usted el Señor? ¿Sí? Y a lo mejor pueden pensar en esta mañana, bueno, se está refiriendo a los que ya sirven en la iglesia. No, se está refiriendo a cada uno de nosotros. Si ya estamos sirviendo en algo, está bien. Pero si no estamos sirviendo en algo, ¿verdad? Yo tengo que venir al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es el llamado que tú me has hecho en lo que yo te debo de servir? ¿Sí, hermanos? Porque el Señor nos dio una vocación con un propósito específico, hablando ahorita de ministerios. ¿Sí, hermanos? Hablando de ministerios, el Señor me dio un ministerio, me dio un talento, me dio un don, me lo dio con un propósito. Dice, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces encontramos la perfección, ¿sí?, de los santos. El ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, ¿a qué venimos? Venimos nosotros primeramente, cuando venimos a la casa de Dios, ¿venimos para adorar o venimos para servir? Para las dos cosas, ya lo hemos aprendido. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a dos cosas. Venimos a adorar, y eso es primero, ¿verdad? Porque yo debo de venir a orar, ¿verdad? Tengo que venir a orar primeramente,
¿sí? Y según sea el tiempo que me toca ejercer mi don o mi talento, mi ministerio, bueno, me podré cantar o escuchar la palabra, ¿sí me explico? Pero venimos a adorar y venimos a servir, venimos a ministrar. ¿A quién, hermanos? Dice a los santos, amén, ¿sí? ¿Y para qué también ministramos? Para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Entonces, es ahí donde yo tengo que preguntarme, Señor, ¿cuál es la razón, aparte de venir a la iglesia, a adorarte, a agradecerte, a bendecir tu santo nombre el domingo? ¿Cuál es también el otro trabajo, servicio que yo tengo que hacer? ¿Sí? Porque hay una razón por la que estamos aquí, aparte de adorar, aparte de bendecir, aparte de crecer, aparte de entender la palabra, hay algo, dice, porque Él nos ha dado una vocación. Ahora, la vocación que Dios me da no es para gloria mía. ¿Sí? La vocación, el llamado, el ministerio que Dios me da no es para mí. Dice, es para la perfección de los santos. Entonces ese don, ese talento que Dios me da, yo lo tengo que administrar de tal manera, hermanos, que no nada más diga, es que yo tengo este don, sino que ese don, esa vocación que Dios te ha dado, ¿verdad? Sirva para qué? Para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, los ministerios, como dice aquí en el versículo 11, los ministerios que el Señor da, la vocación, como es la palabra que estamos escuchando aquí, ¿verdad? ¿Es para qué? Para la perfección de los santos. ¿Sí, hermana? ¿Cómo ejercemos lo que Dios nos ha dado? ¿Sí? Ustedes se pueden preguntar en esta mañana, ¿cuánto yo he podido, con lo que Dios ha puesto en mí, edificar, perfeccionar a un santo? ¿Sí? ¿Cuánto he podido perfeccionar a un santo? ¿Cuánto he ayudado a la edificación del cuerpo de Cristo con la vocación que Dios me ha dado? ¿Sí? Entonces podemos saber lo que queremos hacer, podemos estarlo ejerciendo. Ya tenemos un avance. Pero si de alguna manera usted, ¿verdad? No sabe el lugar en el cual usted puede ejercer esa vocación, pues es tiempo de preguntarle al Señor, ¿verdad? Decíamos hace tiempo, manos hacen falta para muchas cosas, amén, pero se necesita entender la vocación, porque cuando alguien está en el lugar incorrecto, se le va a hacer una carga, ¿sí? Lo veo más, por ejemplo, lo hemos palpado más, por ejemplo, a veces cuando en el grupo de maestros de escuela dominical, no hablando de Montesión, sino hablándolo en general. Por eso el hermano Isaac a veces dice, cuando alguien quiere servir en la iglesia, debe venir al pastor, porque cuando la persona desea hacerlo, ¿verdad? Entonces ya platicamos y uno ya le puede explicar cómo es la situación, los reglamentos, lo que se espera de esa persona, y entonces la persona ya sabiendo eso decide si realiza la tarea o no. Pero decía el paso, pero cuando yo voy y les digo, pues a lo mejor por compromiso me van a decir, pero como no es su deseo, no es lo que quieren hacer, lo van a hacer cuando puedan, lo van a hacer como ellos quieren, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces no es así la situación, no beneficia una situación así. Entonces a veces cuando uno se acerca a alguien para decir, oye, ¿no te gustaría ayudarnos a dar clases con los niños? Y la mandamos con los cuneros, ¿no? Y no le puedo decir a la pastora que no, ¿verdad? Pero, ay no, si me dan ganas de retorcerles el cuello a los chamaquitos, ¿verdad? ¿Sí? No digo que las que están ahorita. Nuestra hermana Beli está bien contenta. Bueno, es para que nos relajemos un poco. ¿Sí me explico? Pero
entonces es difícil, ¿no? Es difícil estar en un lugar donde no quieres estar, donde no sientes la vocación, donde no sabes que no es tu lugar. Entonces, a veces el problema que tenemos así es que, bueno, pues no asiste, no llega temprano, no se prepara para su clase porque de antemano no siente esa vocación, esa inclinación en instruir niños pequeños, que es muy difícil los cuneros, ¿verdad? Los más grandes, uno prepara una clase, les habla y ya, pero chiquitos que pues ellos están viendo para otro lado y no sabe si le están prestando atención, ¿sí me explico? Y le está dando la clase y ellos quieren una galleta o quieren el biberón, ¿sí? Entonces, a veces se necesita entender, por ejemplo, cuando alguien entiende que esa es su vocación, se instruye, se prepara y dice, ya sé que aunque no me está viendo a mí, pero me está oyendo y sí está aprendiendo. Entonces, empieza a desarrollarse en esa vocación, en esa inclinación que le llena su vida, ¿sí? Pero cuando alguien está fuera del lugar, se le hace una carga, ¿sí? Alguien me decía por ahí, no, es que cuando tengo que ir al trabajo, o sea, no, es una aflicción para mí, o sea, yo no quiero estar ahí y estoy ahí. Y uno pudiera pensar, pero estás bien, ¿verdad? Te pagan bien y así, no es algo que tienes que estar caminando en el sol, pero simplemente no le llena lo que está haciendo. Pero cuando es tu vocación, te llena, te hace sentir pleno, hace sentir feliz, contento, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, mi lado, a mí me gusta más el lado como pastora de la consejería. A mí me gusta visitar enfermos, a mí me gusta ir a la gente, porque eso como que lo desarrollé con mi papá. Cuando mi papá era pastor de iglesia de campo, íbamos a los cerritos allá a ver a los ancianitos que nadie veía, y ahí estábamos con ellos, mi papá les preparaba de comer, veíamos qué hacíamos, me llena ese lado. Si yo les he dicho lo de la predicación y estar en la ciudad, lo he tenido que desarrollar, pero mi esposo también lo ha dicho, pero las misiones, a nosotros nos gustan las misiones. Cuando estuvimos en Guerrero y íbamos a evangelizar en camionetas a otros pueblos que no había ninguna iglesia, o sea, eso era una alma rendida al Señor, derramando lágrimas, eso llena el corazón. Eso le llena a uno y por ejemplo, algo que hemos oído del pastor dice, o sea, yo no me imagino hacer otra cosa si no es el pastorado. Y aquí uno es feliz, compartiendo la palabra, viendo a la gente, escuchando a la gente, viendo a la enferma. ¿Sí me explico? Uno está aquí, pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene la vocación del pastorado? ¿Sí? ¿Ha escuchado pastores que se quejan en el público? Es que ustedes tienen la culpa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Descargan culpas, cargas sobre la congregación y a veces uno pudiera pensar, pero pues ¿qué no te gusta lo que haces? Pudiéramos decirlo de este lado del pastor. ¿Sí me explico? Pero cuando alguien tiene esa vocación y cuando uno la descubre y vive ahí, eso le trae paz y le trae gozo. ¿Sí? Te llena la vida. ¿Sí, hermanos? Entonces, hablamos de lo secular, hablamos de lo espiritual. Entonces, en Dios, hermanos, nosotros tenemos una vocación en ministerio. ¿Está bien hasta ahí? Para la perfección de los santos y para la edificación. Entonces, retomo eso. Entonces, lo que tenemos que ver, hermanos, es que sí, lo que estamos haciendo es realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si lo vamos a ejercer y si lo vamos a hacer es ¿para qué? Para la perfección de los santos y la edificación del cuerpo. Entonces, ahí tenemos que ver esas dos cosas. ¿Qué tanto con lo que Dios nos ha llamado a hacer estamos nosotros qué? Contribuyendo a la perfección de los santos o a la edificación del cuerpo. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que ver esas dos cosas. No nada más es que yo canto, que yo toco, que yo doy escuela dominical, ¿sí? Aún no cuántas veces hago el talento, sino cuánto soy de edificación. Amén.
cuánto soy de edificación y cuánto contribuyo a la perfección de los santos. Amén. Vamos un poquito más rápido y voy a darles nada más un ejemplo, unos ejemplos. Hablando, por ejemplo, de vocación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a Pedro, que era pescador, ¿sí? Tenemos a Lucas, que era médico. Tenemos a Samuel, que era juez, profeta y sacerdote. Tenemos a Isaías, que era profeta. Aquí tenemos tanto vocación secular como ministerio, ¿sí? Porque dice que Lucas era, ¿qué? Médico. Pedro, pescador. Samuel, juez, profeta y sacerdote. Isaías era profeta. ¿Sí, hermanos? Ahora, vayamos a Mateo 4:18. Mateo 4:18. Y vamos a hacer esta unión entre la palabra vocación y llamado. Porque yo les decía, aunque llamado es el significado, aunque llamado es el significado de vocación, no todos tienen un llamado. ¿Sí? Mateo 4:18. ¿Lo tienen? Entonces vamos a hablar de Pedro. Y bueno, aquí también de su hermano Andrés, pero lo leemos, dice, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. ¿Sí? Hasta ahí, vamos a leer. Entonces, aquí encontramos que de profesión, ellos eran, ¿qué? Pescadores. Ellos podrían haber tenido algún otro trabajo, sí, pero dice de profesión, algo que les gustaba a Pedro y a su hermano era salir en sus lanchas, ir con sus redes y traer los peces, amén. Sí, hermanos, eso les gustaba a ellos, eran gente que conocía el trabajo, el oficio. Ahora, vamos al 19. Díceles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es ahí donde yo decía, muchas veces lo que aprendes secularmente, ¿verdad?, te va a servir ¿en qué? En el ministerio y en la vocación espiritual que Dios tiene para ti. ¿Sí, hermanos? Entonces, miren, él era de vocación pescador, pero él recibió un llamado. ¿Sí, hermanos? Lo leemos ahí. Y díceles, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores, ¿qué? De hombres. Sí, hermanos, el Señor toma la profesión de ellos, la vocación de ellos, para hacerles un llamado. Y les dice que yo os haré pescadores de hombres. Ahí encontramos la vocación y encontramos el ministerio. Pero la palabra que está antes de eso tiene que ver mucho con la palabra llamado. Él les dijo, venid en pos de mí. Entonces podemos tener una vocación, podemos tener un ministerio, pero necesitamos escuchar el llamado, que si lo leemos así como dice la explicación, casi es lo mismo, ¿sí? Vocación es llamado. Pero la diferencia que yo quiero hacer en esta mañana es que la vocación o el ministerio que tienes o que tenemos no es suficiente si no hemos escuchado la voz de Dios llamándonos a seguirle. Porque Él les dice, ustedes son pescadores y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero primero les dijo, entre esas dos frases hay una frase que dice, y díceles, venid en pos de mí. ¿Sí, hermanos? Entonces, aunque estamos hablando de vocación, decía hace un momento, estamos hablando de los ministerios, pero hay una vocación y hay un llamado más alto.
que es el ir en pos de Jesús. Y muchas veces cuando ya tenemos identificada nuestra vocación y tenemos identificado nuestro ministerio, nos ponemos a practicar el ministerio, nos ponemos a practicar la vocación, pero nos olvidamos de esta frase que primero el Señor Jesús les dijo: venid en pos de mí. Que lo más importante es ir en pos del Señor Jesús, amén, que Él es el camino, amén, y que Él nos va a llevar al Padre. ¿Sí, hermanos? Entonces son dos cosas juntas y al parecer iguales, pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque yo puedo tener una vocación y llenarme lo que estoy haciendo para Dios, pero Dios primeramente, Jesús, les llamó para que le fueran seguidores. Entonces, antes que la vocación, antes que el ministerio, la principal vocación es seguir a Jesús. Y cuando hablamos de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Sí? ¿Sí? Y en esos que siguen al Cordero van doctores, pastores, evangelistas, misioneros, levitas, ¿sí? Pero no van tras la vocación del ministerio, sino van tras la vocación que es que seguirle a Él por donde quiera que va. ¿Me estoy explicando lo que les quiero decir en esta mañana? Porque a veces decimos, yo ya voy a una iglesia, ya ejerzo un ministerio, pero ese no es el más alto, la más alta vocación. El más alto llamado es a seguir a Jesús por donde quiera que Él va. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos una vocación, podemos aún cumplir la misión, podemos traer a muchos al Señor en salvación, pero Pablo dijo una cosa, ¿verdad? Que no habiendo yo predicado a muchos, venga yo mismo a ser reprobado. Y yo les he dicho muchas veces esto, o sea, es algo que a mí me da temor y es una de mis oraciones: Señor, ayúdame, porque no habiendo yo, ¿verdad? Pudiéramos hacer una lista, al final de todo vengamos a ser reprobados. Porque tenemos una vocación profesional, una vocación de ministerio, pero nuestra más alta vocación y el llamado del Señor es a seguirle a que en ese camino crucificado que vamos a empezar a ver y que muchos de ustedes ya conocen, ¿sí, hermanos? Pero que es encontrarnos con Él en ese crecimiento espiritual, amén. Encontrar el camino, ¿para qué? Para crecer en la estatura de un varón perfecto. ¿Sí, hermanos? Porque solamente cuando yo sigo a Jesús, por donde quiera el que va, entonces estoy cumpliendo la más alta vocación y llamada. ¿Sí, hermanos? Vamos a Isaías 43:7. Bueno, regresemos tantito a donde estábamos, si no se han ido de ahí. Vamos a ir ahora, de Mateo vamos a Marcos. Marcos 1. Es lo mismo que estábamos leyendo. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, ahí ya encontramos la palabra Jesús. En otro que leímos decía, y díceles, ¿verdad? Pero aquí dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. 1:16 y 17. ¿Sí? Entonces lo primero es, venid en pos de mí, dice, y ahí hace separación, y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjense cómo ya les dice, y los haré pescadores de hombres, pero aquí nos hace más énfasis, dice, venid en pos de mí. ¿Sí? Tiene una coma antes de la I. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, primero es venir en pos de Él y Él nos hará. Amén.
Y Él hará entonces que la vocación, el ministerio sea ¿para qué? Para la perfección de los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. De otra manera, estás haciendo algo, pero no repercute en nada en otra persona. ¿Sí? Y el don, el talento no es para ti solo, es para otro, ¿sí? Para que bendiga la vida de otro. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a Isaías, ya para terminar. Isaías 43:7. ¿Sí lo tiene? Dice la escritura, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano de que tienen una vocación? Todos tenemos una vocación, ¿sí? ¿Sí? Todos tenemos una vocación, todos tenemos un ministerio para ejercer, perdón. Pero dice, ahora, ¿cuántos nos hemos sentido llamados por el Señor? Porque mire, hermano, esa es una tremenda responsabilidad. ¿Sí? Llamados del Señor a ejercer una vocación. Te llama el Señor. Y dice aquí, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Para qué es nuestra vocación? Dice aquí. Para la gloria del Señor nos crió, nos formó y nos hizo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta, hermanos, que podemos haber descubierto nuestra vocación, pero que necesitamos escuchar el llamado de Dios. Que tenemos que escuchar la voz de Dios llamándonos para qué, para poner a sus pies la vocación, el ministerio, el trabajo que nos ha dado. ¿Sí? Porque aquí dice, y los llamados, aquí ya no estamos usando la palabra convocatoria, ya no estamos usando la palabra profesión, ¿verdad? O talento o don, dice, todos los llamados de mi nombre, amén. Entonces Dios está llamando a gente que Dios le ha dado una vocación, que Dios le ha dado una profesión, que Dios le ha dado un don, le ha dado un talento, a escuchar su voz. ¿Para qué? Para poderle seguir, amén, en la más alta vocación, que es llegar a la estatura del varón perfecto, Efesios 4:3. Y en el caminar con Jesús, poder ejercer el ministerio que nos ha dado. ¿Cómo se califica? Bueno, califica. ¿Cómo pudiéramos darnos cuenta si lo que estamos haciendo, verdad, lo estamos haciendo, no sé cómo decirlo? Pero bueno, lo voy a decir de esta manera, retomando lo que estábamos leyendo. La prueba de mi vocación, ¿verdad?, cuando la estoy ejerciendo bien, es en que perfecciona a los santos y edifica el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todo lo que no puede decir lo simplifico así. ¿Cómo puedo saber yo que estoy bien, estoy caminando con Jesús, que estoy ejerciendo bien el talento, el don? Si está perfeccionando a los santos, a mis hermanos, si bendice a mis hermanos, si les ayuda a mis hermanos a caminar y si beneficia al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, mas lo más importante, lo principal, porque el llamado principal es que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos cumplir el propósito por el cual nacimos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Se me están durmiendo?
Ese es el propósito de nuestro libro. Que podamos darnos cuenta, hermanos, que hay muchas cosas en este espacio-tiempo que podemos realizar. Sin embargo, que no debemos entretenernos en todas esas cosas, ¿sí? Sino centrarnos en nuestra búsqueda personal con el Señor. Todo lo que podamos aprender son recursos, todo lo que podamos hacer edifica, ayuda a los demás, pero mi mayor vocación es que llegar a la estatura del varón perfecto. Caminar en el camino crucificado, porque dice el Señor Jesús, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tengo que ocuparme de conocer ese camino porque yo quiero llegar a una meta. ¿Amén? Y esa meta es estar con Él. ¿Cuántos en nuestro corazón deseamos todavía estar un día con el Señor? ¿Sí, hermanos? De poder un día estar cara a cara, verlo y poderle agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Olvidándonos de dones, de capacidades, de lo que sea, viéndolo solamente decir, Señor, gracias por todo lo que tú me diste en la tierra para poder llegar hoy aquí. Pero si todo lo que nos ha dado aquí no lo usamos bien, nos va a ser impedimento para llegar a la verdadera vocación, a la meta que el Señor tiene. Entonces, incline su rostro en esta mañana y vamos en esta hora a decirle, Señor, háblame a mi corazón, llámame, ¿verdad? Dice el libro de Apocalipsis que el esposo llama a la esposa. Entonces, dígale en esta mañana, Señor, habla a mi corazón, que yo pueda escuchar ese llamado a caminar contigo. Piense que en esta mañana usted está aquí y que el Señor Jesús viene y que le llama y que le dice, ven en pos de mí, ven y sígueme. No piense en el don, no piense en el talento. Piense en el llamado que el Señor nos está haciendo para seguirle, para ir en pos de Él. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído, Señor, a este lugar. Porque hay un camino, Señor, el que nosotros necesitamos recorrer. Gracias, Señor, por el camino de la cruz. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en esta mañana llamándonos, Señor, a ir en pos de ti. Señor, ¿cuántas veces hay tantas cosas que nos estorban, hay tantas cosas que son un obstáculo para caminar contigo? Hay tantas cosas, Señor amado, que hemos puesto antes que caminar contigo, Señor. Pero ven en esta mañana, Señor, y háblanos. Que en lo que hemos estado haciendo, Señor, para ti o secularmente, podamos escuchar esa voz que nos dice, ven, sígueme. Que podamos ver que el ministerio, que el don, que el talento, Señor, no va antes que nuestra relación personal contigo. Nos has dado dones, talentos para ejercer en la iglesia, pero el más grande llamado es seguirte, ir en pos de ti, Señor. Ir detrás de tus pisadas, caminar este camino, Señor. Tú has puesto en nosotros, Señor, ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón para caminar contigo. Tú has puesto en nosotros, Señor, esa parte de tu nombre, Señor, que dentro de nosotros, Señor, clama para poder, Señor, ser perfeccionados, para poder ser, Señor, transformados. Señor, en esta mañana reconocemos, Señor, que estamos aquí porque tú nos has salvado, nos has comprado con tu sangre preciosa. En esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, que tú nos has traído aquí, Señor, porque tú has empezado una obra nueva en nuestro corazón. No permitas que nada, Señor, nos impida alcanzarlo.
No permitas que nada, Señor, sea un obstáculo, un tropiezo. Señor, que podamos encontrar el lugar que tú tienes, Señor amado, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Que podamos, Señor, unirnos, Señor, a todos aquellos, Señor, que tienen una vocación y que ya están sirviendo y juntos alabar y bendecir tu nombre. Pero que juntamente podamos tener una relación personal contigo, Señor. Y que sin don, con don o sin don, Señor, sin ministerio, Señor, podamos seguir caminando contigo, Señor. Porque ese es nuestro llamado más alto, Señor. Porque dice tu palabra que nos has llamado para hacernos a la imagen de tu Hijo. Ese es nuestro más alto llamado, Señor. Toca nuestra vida en esta hora, Jesús. Toma nuestro corazón en esta hora. Y que podamos, Señor, escuchar en esta voz, en esta mañana, tu dulce voz. Puede oír en esta mañana la voz del Señor que le está diciendo: deja todo y ven en pos de mí. Puede escuchar en esta mañana la voz del Señor que le dice: deja todo. Aún si es un servicio aquí en la iglesia, un ministerio, déjalo a los pies de Jesús. Porque en esta mañana el Señor Jesús está diciendo: ven, sígueme. Ven en pos de mí, sígueme. Porque lo que el Señor Jesús quiere es que primeramente lo sigamos a Él. Venga en esta mañana y dígale: Señor, si te quiero seguir. Si quiero caminar contigo, Señor. En esta mañana, Señor, y háblanos con tu dulce voz. Habla nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a volver al principio, a retomar aquel momento cuando dijimos de lo más profundo de nuestro corazón: si quiero caminar, si quiero seguirte, Jesús. Si quiero terminar la carrera, si quiero ver el premio. Si quiero tener la visión completa de lo que es crecer a la estatura del varón perfecto. Quiero poder entender, Señor, que será estar en tu presencia por toda la eternidad. Quiero caminar contigo, Señor, y quiero tener esa experiencia de tu presencia. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu compañía, de tal manera, Señor, que nada me pueda separar de ti. Que el único anhelo de mi vida, Señor, antes que hacer cualquier otra cosa, sea estar en tu presencia, sea estar, Señor, contigo. Señor, cuántas cosas hemos puesto antes que a ti. Cuántas cosas, Señor, hemos puesto antes que tú. Cuántas cosas, Señor, nos apartan en esta mañana de ti, Señor. Cuántas cosas en esta mañana, Señor, nos impiden acercarte a ti. Y puede ser ministerio, talento, don. Puede ser un servicio aquí en la iglesia. Pero que está antes que nuestra relación personal contigo, Señor. Pero en esta mañana, Señor, de dentro de nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, tomamos una decisión. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos seguir tus pisadas. Queremos caminar en este camino. Queremos ir hacia la meta. Queremos, Señor, caminar juntamente contigo, Señor. Y en ese caminar queremos conocerte. Queremos descubrir quién eres tú, Señor. Queremos, Señor,
ver quién eres tú, tu naturaleza, tu carácter, tu propósito. Ayúdanos, Señor, a ir en pos de ti, Jesús. Señor, si hemos puesto a personas, situaciones, capacidades o talentos antes que tú, Señor, nos arrepentimos. Y en esta mañana, Señor, queremos acercarnos más a ti. Queremos, Señor, tomar la decisión de acercarnos a ti. De venir a ti, Señor. Tomarnos de tu mano, Señor. Caminar juntos, Señor, hacia esa meta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender nuestro camino espiritual. Y ayúdanos, Jesús, a desear llegar a la meta. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos. Así voy a dar lugar a nuestros hermanos que dirigen. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta hora con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu y con todas nuestras fuerzas. Vamos a darle gloria al santo nombre de nuestro Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar,
escucharte hablar y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Tú has sido bueno, Jesús. Hoy es el día que ha hecho Jehová, hermano. Y nuestro Dios ha sido bueno con nosotros día a día. Puede cantar con nosotros con todo su corazón para el Rey de Reyes. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Puede cantar, nuestro Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios. ¿Cuántos creen? Bueno es Dios, bueno es Dios. Siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, que seguro en Él está. Él prometió nunca dejarte, de abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me guiará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y no puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la
oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 siempre fiel. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Estamos cantando, somos felices. Estamos danzando, hoy somos libres. Te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír y a tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí. ¿Cuántos tienen gozo de poder alabar a nuestro Dios? Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, yo soy libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, yo soy libre. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Danzaría sin parar por lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu gran amor. Me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, yo soy libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, yo soy libre, me hizo libre. Él me hizo libre, Él me hizo libre, yo soy libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, yo soy libre. Soy feliz porque Él me salvó, soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió, soy feliz porque Él me salvó. Soy feliz porque Él me salvó, soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió, soy feliz porque Él me salvó. Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó. Soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió, soy feliz porque Él me salvó. Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó. Soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió, soy feliz porque Él me salvó. Soy feliz porque Él me salvó. Soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió, soy feliz porque Él me salvó. Feliz porque Él me salvó, soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió, soy feliz porque Él me salvó. Él me salvó, Él me salvó,
salvó. Soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió. Soy feliz porque Él me salvó. Él me salvó, Él me salvó. Soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió. Soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió. Soy feliz porque Él me salvó. Con su preciosa sangre ella me limpió. Soy feliz porque Él me salvó. Grande sobre todas las naciones del Señor, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria, que como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, baja para ver los cielos y la tierra, amén. Los cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él sienta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones del Señor, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria, que como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, baja para ver los cielos y la tierra, amén. Los cielos y la tierra, aleluya. Cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra, aleluya. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. En su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Alaba a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, y en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. En su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. En su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabe Jehová, 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 alabe Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira,
en su lenguaje todo lo que respira.